En su célebre Fenomenología del Espíritu, Hegel desarrolla dos fórmulas, dos segmentos a través de los cuales intentó explicar un poco mejor las características de la dialéctica. Uno de esos segmentos, uno de esos ejemplos, por así decirlo, está relacionado con el estadio de la autoconciencia. Y de eso se trata en toda la explicación que él nos da en este segmento. La autoconciencia es el momento culminante del desarrollo de la conciencia en sus diferentes figuras. Se trata cuando podemos tener una conciencia de sí mismo. Y por eso es el momento culminante, porque podemos pasar por diferentes estadios y cuando llegamos al momento de la autoconciencia logramos conocernos a nosotros mismos y por esa vía conocer al mundo también. Hegel va a utilizar dos figuras fundamentales para poder desarrollar este ejemplo ilustrativo elocuente de la dialéctica. En la literatura tradicional se le ha traducido incorrectamente bajo el término de dialéctica del amo y el esclavo. En realidad es un error, no solamente por un problema de traducción, sino por la propia comprensión del suceso. No se trata del amo y el esclavo, no está trasladándonos a dos figuras que pertenecen a la época de la esclavitud, más bien se traslada a la época feudal. Y los términos que él emplea implicaría decir dialéctica del señor y el señorío y el siervo. Y a partir de estas dos figuras fundamentales, dos figuras humanas, concretas, la figura del Señor, la figura del siervo, él intenta darnos esta relación de autoconciencia y de los conflictos y contradicciones que se van a engendrar. Lo primero es que él esclarece las diferencias que existen entre los tipos de deseo o apetencias, como también se le denomina en este vocabulario característico de la filosofía. El deseo animal, que se logra respaldar, realizar plenamente cuando el animal desea algo, quiere un objeto para comer, para cubrirse, para resolver algún problema de su defensa, y simplemente lo utiliza y ya lo consume. El deseo animal termina con el consumo del objeto que le llama la atención, que le interesa, que le es vital. Y en eso se va a diferenciar del deseo humano, que al decir de Hegel es una apetencia de diferente naturaleza. ¿Qué desea el humano? Ser reconocido. Y es un deseo de índole distinta al deseo puramente animal. Por supuesto, como seres humanos tenemos deseos animales, pero está el deseo humano, algo que nace con el hombre, el deseo de que el otro nos reconozca, nos dé credibilidad, nos ampare de alguna manera con su visto bueno. Ese es el deseo humano y esto se va a poner de manifiesto en esta relación entre el Señor y el siervo como tal. La autoconciencia, y él lo esclarece plenamente, es en sí para sí en cuanto que y porque es en sí para sí para otra autoconciencia. ¿Qué significa esto? Que existe una autoconciencia mía solo en la medida que otra autoconciencia lo legitima, lo acepta, lo admite. Que tengo una referencia de un otro yo que igualmente reconoce mi existencia como tal. Jamás puedo ser autoconsciente de mí si no existe el otro. Siempre la autoconciencia implica la presencia de otra autoconciencia, de otro ser humano, de otro yo. Y solo lo es en cuanto se le reconoce. Por eso es que el deseo humano es un deseo de reconocimiento. Y solo se puede lograr si el otro puede llegar a ser un yo. Es decir, existe gracias al otro. Y gracias al otro puedo ser yo. Porque mientras no tenga ese reconocimiento de un otro, cualquiera que sea, evidentemente no tengo las posibilidades de reconocimiento.
y no se realiza a plenitud ni autoconciencia. A partir de esas consideraciones, Hegel nos va a trazar el intercambio que existe entre estos dos sujetos que él ha planteado en términos ficticios, ideales, pero muy bien utilizados para poder comprender la relación de las dos conciencias. Inicialmente las dos conciencias, la del Señor, la del siervo, se encuentran enfrentadas entre sí y están librando una lucha entre ambas en la que cada una aspira a tener el reconocimiento de la otra. Pero justamente aquí puede ocurrir que una de las conciencias logra que la otra se le someta, pase a ser subordinada a él, y de esa manera el enfrentamiento cumple un segundo momento. De esa forma, en el lenguaje hegeliano, una conciencia niega a la otra y la otra se le somete. La anula, la suprime, la elimina, cancela la existencia de esa otra conciencia. No, porque si la elimina, si la anula, si la suprime, no tuviera la otra autoconciencia a través de la cual él va a lograr su plenitud. Necesita tener a esa otra autoconciencia, aun cuando sea a través de un sometimiento, de la negación a que ha sido sometida por la otra conciencia como tal. Y entonces aparece un tercer momento importante. La conciencia que había sido negada va a negar a la negadora. Es decir, la conciencia, en este caso del siervo, tendrá que ejercer efectivamente sobre el amo una victoria, entre comillas, una victoria a través de la cual niegue la negación a la que fue sometido por parte del Señor. El Señor lo negó al convertirlo en un subordinado y él tendrá que negarlo, convirtiéndolo en una especie de persona que tiene que reconocer su autoconciencia de algún modo. ¿Cómo opera esto en la práctica? Bueno, pues sencillamente el amo, primeramente, intenta someter a la otra autoconciencia, a la conciencia del siervo. El siervo, por miedo a perder la vida, acepta inevitablemente el estar simplemente subyugado, sometido a la conciencia del amo, que logra de esa manera una victoria parcial. Se le somete y lógicamente ese es un primer logro que tiene, entre comillas, el amo, el señor, con respecto al siervo. Pero hay un pequeño problema. Ese reconocimiento que ha tenido el señor respecto a su subordinado, es decir, respecto a su siervo, es parcial, porque se trata de un individuo que está sometido a él, no un individuo completamente libre. Necesitaría encontrar el autorreconocimiento de una persona equivalente a él, pero lo encuentra a través del siervo. Y al no ser el siervo una persona libre, evidentemente no hay un equilibrio adecuado entre ellos. Pero al siervo no le queda otro remedio que convertirse a la disposición del amo, reconocerlo como tal amo, es decir, reconocer la autoconciencia de ese amo y trabajar para él. Y al trabajar para él es donde comienza el tercer momento importante. ¿Qué pasa? Que ese siervo transforma el mundo que está alrededor suyo para satisfacer las necesidades, los deseos animales del amo, los deseos que tiene el amo para poder tener toda una serie de productos, de medios y poder subsistir sin grandes dificultades a costa de su trabajo. Pero al hacerlo, el siervo crea un mundo nuevo, transforma el mundo existente y crea lo que denominamos la cultura. Y aquí se crea el triunfo final, entre comillas, del siervo respecto al amo que lo ha sometido. El siervo es creador de un mundo de la cultura, tiene un mundo en el cual se reconoce, aunque no le pertenezca. El mundo de los objetos que ha creado, de los instrumentos que posee,
de todo aquello que ha sido transformado por parte de su trabajo. Sin embargo, el amo es ocioso. El amo solamente puede contemplar, ver de lejos el mundo que le pertenece de acuerdo al sistema legal establecido, pero que no ha sido creado por él, que le resulta extraño. Para el amo es extraño lo que para el amo, el siervo, resulta cercano, propio. Pero la relación de dependencia existente crea un conflicto adicional. El amo no se encuentra reflejado plenamente en el mundo de objetos que le es creado en función de él por parte del siervo. Sin embargo, le resulta ajeno. Mientras que para el siervo es igualmente ajeno ese mundo creado por él, porque aunque él lo creó con su propio esfuerzo, su propio trabajo, no le pertenece, no le es propio. Ese fenómeno de crear un objeto y no encontrarse realizado plenamente en él es lo que se conoce en la terminología hegeliana, y luego va a emplear Marx en su terminología marxista, la enajenación, la alienación. El siervo se encuentra como subsumido frente al mundo de cosas que él mismo ha creado, para que el amo pueda satisfacerse. El amo no se reconoce plenamente en ese mundo, pero él tampoco puede reconocerse plenamente porque no le pertenece. Y ese es precisamente ese tercer importante momento a través del cual se puede solucionar en parte la contradicción. ¿Por qué en parte? Bueno, porque en efecto la relación tiene que inevitablemente mantenerse. De lo contrario, no existirían cada uno de los polos, no se seguiría produciendo las transformaciones necesarias del mundo, el amo no sería amo y el siervo no sería siervo. Lo interesante es que tienen que preservarse ambas entidades para que la dialéctica siga funcionando, pero a costa de esa identificación y no identificación del uno y el otro con respecto al mundo de cosas creadas. La realización plena de cada uno de ellos no puede ejecutarse, lo que da pie a nuevas transformaciones y cambios, a la inevitable transformación que puede ocurrir de este estado de cosas, al cambio que puede operar transformándose precisamente la relación siervo-amo, siervo-señor, para entrar en otro nuevo ciclo de dependencia de la misma o de diferente manera en la que siempre será uno dependiente del otro. Pero a través de ello se ha logrado el mecanismo de la autoconciencia y el deseo, tanto animal del amo como el deseo igualmente humano del amo, se han realizado a costa de que el siervo ha podido realizar parcialmente su deseo animal y parcialmente su deseo humano. Es creador y no se reconoce en su creación, mientras que el otro puede hacer uso de esa creación sin encontrarse realizado ni encontrado plenamente en ese mundo creado por él. ¿Será la solución eliminar físicamente uno de los dos polos? No. Tienen que mantenerse, incluso tienen que cuidarse mutuamente, porque si no el siervo no tendría quien pudiera brindarle los medios para trabajar, para ejecutar su acción vital, y el dueño, el señor, tampoco necesita que muera o que se elimine físicamente el siervo, porque no tendría quien le pueda realizar ese cambio del mundo en función de sus necesidades y satisfacer sus respectivas apetencias. Más allá de todas las consideraciones que puedan hacerse acerca de si son apetencias naturales, animales y humanas, especialmente culturales, las que tengan dos personas que se enfrenten en esta relación, lo interesante es que Hegel nos muestra por qué cada uno de los polos, en este caso de autoconciencia, necesita del otro. En el fondo resplandece esa idea. No puede haber autoconciencia si no es a través de la autoconciencia del otro. No puede haber un yo si no está presente otro yo, si no existe esa mutua relación entre dos yos que se vinculan entre sí y luchan y se enfrentan, pero se autorreconocen el uno del otro.